Hola amigos, ¿qué tal si me acompañan a ver cómo le realizamos el mantenimiento a este ventilador de torre de la marca Honeywell, como lo están viendo ustedes aquí? No es un ventilador que esté al 100% bien, es un modelo bastante viejito, pero funciona todavía. Aquí lo pueden ver ustedes mejor de cómo se encuentra de sucio, ¿ok? Así que ya vamos a practicarle su mantenimiento. Este ventilador de torre tal vez no sea el modelo que vos tenés, pero te va a dar una idea de cómo es que vas a desarmarlo. Cualquier ventilador de torre tiene acá a lo largo tornillos que lo sujetan tanto de la parte superior como también de la parte inferior que vemos por aquí, ¿ok? Este en particular es un modelo viejo, es ya de mucho uso y algunos tornillos ya su dueño se los ha perdido, por lo tanto no van a haber muchos tornillos que quitar. Aparte de eso, pues tenemos aquí un problemita con el ventilador. Miren, aquí de este lado tenemos el problema de que hay daño aquí en la parte superior, donde debería de haber un tornillito, no hay tornillo y aparte de eso, pues al parecer está reventado por acá. Bueno, vamos a abrirlo para ver cómo es que vas a proceder con el tuyo, con tu ventilador. Entonces vamos a empezar ya a abrir aquí, ¿ok? Te recomiendo guardar los tornillitos en cualquier recipiente para que no se te pierda ninguno, ¿ok? Aquí donde lo ves debería de haber un tornillo y debería de haber otro por acá, no lo tiene, entonces nos vamos a ir en la parte inferior, es decir, por este lado, ¿ok? Ok, ahí está el tornillo y ahora sí podemos ya quitar la tapa. Aquí está la tapa. Está un poco sucia, no mucho como sí lo está el aspa. Aquí tenemos la parte inferior, interior de nuestro ventilador. Si antes no has visto un ventilador de torre desde la parte interna, aquí te lo presento. Este es un ventilador de torre. Este tambor que ves aquí representa a las aspas. Precisamente este tambor es lo que permite que recibas el aire. Estas son las aspas, ¿ok? Aquí tenemos el motor. Si tus aspas se ensucian como estas y todo el ventilador, entonces vas a quitar el tornillo que está aquí, lo vas a aflojar, vamos a darle acercamiento. Aquí donde estás viendo, nosotros tenemos un tornillo prisionero que es el que hace posible que esté acoplado o que estén acopladas las aspas con el eje del motor, ¿ok? Así que nosotros vamos en este momento a aflojar ese tornillo y ahora nos vamos a acomodar en esta parte de acá, pero como ustedes casi no lo pueden ver ahí, entonces voy a moverme un poco acá con el ventilador. Y ahí, miren, aquí en esta parte de acá hay una base, no sé si lo van a ver bien, aquí hay una base, ahí, estos dos tornillos que están acá son la base de nuestras aspas, ¿ok? Entonces también vamos nosotros a aflojar esos tornillos, los vamos a sacar, ya sacamos el primero, ahora vamos a sacar el siguiente. Ya que nosotros sacamos esos tornillos, entonces ya nosotros podemos retirar nuestras aspas y ya las tenemos aquí, ¿ok? Entonces, ahora observen ustedes cómo se encuentra nuestro ventilador en la parte interna donde antes estaban las aspas. Aquí está la base donde el eje de las aspas hace su movimiento, ¿ok? Entonces, aquí ustedes pueden ver toda la suciedad que hay. Todo esto lo vamos a limpiar muy bien. Esta parte de acá es una base que se rompió. Si ustedes ven, esta es una base que está rota. Es una pieza plástica donde entra el tornillo. La otra base sí se encuentra bien. La otra base está en buen estado. Acá, donde ustedes ven, está la tarjeta principal con su conexionado. De hecho, ahí van los cables. Aquí ustedes pueden ver los cables. Aquí va
todo el cableado de las conexiones de las velocidades y la tarjeta principal. Vamos a quitar estos. Estas son unas aletas que lo que hacen es prácticamente concentrar la salida del aire por acá, por la rejilla. Esta parte de acá también ayuda en eso, esta parte de acá, pero también tiene la función de resguardar lo que es el conexionado de nuestro ventilador. Y lo que vamos a hacer, por supuesto, es quitarlo. Tienen que fijarse muy bien cómo va cada una de las piezas para que no las vayan a confundir. Fíjense bien cómo quitan las piezas. Esta pieza va en esta posición y nosotros debemos tener en cuenta cómo va cada una de las piezas. Va en esta posición la pieza, la hacemos a un ladito y como yo les decía, aquí va el conexionado, ¿ok? Aquí van todos los cables y si ustedes observan, aquí hay más polvo todavía. Vamos a tratar de despejar, ¿verdad? No vamos a desconectar nada, por lo menos mientras no tengamos necesidad de desconectar algo de acá, no lo hagamos, ¿ok? Para que así no vayamos a complicar las cosas cuando es solamente un mantenimiento que vamos a hacer. Mientras no haya necesidad, no compliquemos las cosas. Miren, el motor tiene esta base y esta base comprende estos dos tornillos que están acá y estos dos tornillos que están por este lado. Voy a acercar un poco la toma para que se fijen bien. Entonces aquí tenemos toda la base donde se encuentra nuestro motor, comprende dos tornillos a cada lado, ¿ok? Dos aquí, dos allá. Entonces esos tornillos son los que yo voy a tratar de desenroscar o de quitar en este momento. Ok, aquí ya está saliendo nuestro motor, pero tengamos en cuenta que nuestro motor también pues tiene su conexión de energía. Ahí está, miren, la entrada del cable. En esta parte de acá nosotros podemos ver la entrada de alimentación, también podemos ver la conexión del capacitor de marcha y entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Esta otra base que nosotros vemos u observamos por acá, esta base de acá, corresponde la parte giratoria de nuestro ventilador que permite la oscilación. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros el oscilador, que es un oscilador eléctrico de este lado. Podemos ver el recorrido que tiene la oscilación cuando lo realiza el ventilador. Ahora, si esta base giratoria del ventilador te está estorbando, entonces, al menos en este modelo, lo podemos quitar por medio de este botón, que espero que se pueda ver, este botón que ves aquí. Entonces lo podemos quitar. Aquí es un perno y entonces esta base sale y se desliza el cable, así como estás viendo, se desliza el cable por acá, ¿ok? Entonces podemos nosotros ya quitarnos, si acaso nos estorba, pues ya nos quitamos el estorbo, ¿verdad? Ok, entonces la ponemos por otro lado y este perno lo vamos a enroscar donde va. Aquí donde va, ahí lo ponemos. Aquí nosotros tenemos, en esta parte de acá, nosotros tenemos el brazo del oscilador. Entonces nosotros vamos a desconectar el brazo del oscilador. Esto es con el objetivo de darnos un poquito más de espacio, pero el tornillo que quites lo volvés a poner ahí en su lugar, ¿ok? Lo volvés a poner ahora. Ahora nosotros podemos destornillar al capacitor de marcha. No sé si lo estarás viendo bien por ahí, yo creo que sí. Entonces volvemos a poner el tornillito en su lugar, que no se te olvide. Entonces ahora ya podemos nosotros empezar a destornillar oscilador, ¿ok? Así que aquí tenemos un tornillito, ok, por aquí. Y volvemos a colocar ese mismo tornillo que acabamos de quitar, lo ponemos en su lugar, ¿ok? Para que no se nos vaya a perder de vista a dónde es que va. Así que ahí ya tenemos nuestro oscilador y
también podemos quitar finalmente la base. Ahora sale todo. Yo prácticamente tengo todo aquí. Ahora en la parte superior todavía tengo esto. Entonces, como aquí esta base está rota, miren, está reventada. Entonces solamente voy a quitar esta parte de aquí. Esta tarjetita es la que controla, si no me equivoco, el control remoto, porque este ventilador viene con su control remoto, a pesar de que es un ventilador viejito, sí tiene su control remoto, el cual tampoco trabaja ya. Entonces quitamos con cuidado y aquí ya lo tenemos. Miren, aquí está, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, aquí ya nosotros tenemos todo lo que es el frente de nuestro ventilador, lo tenemos aquí. Y bueno, ahora sería darle una buena limpieza, pero fíjense, no lo voy a limpiar solamente, lo voy a lavar completamente para que esto quede totalmente limpio, ¿correcto? Así que seguimos con nuestro video. Lo que ustedes observan es lo que ha quedado después de que nosotros desarmamos por completo nuestro ventilador de torre. Aquí está la base, es aquí donde va ubicado el oscilador, y también tenemos nuestro motor con su respectiva base también, y aquí tenemos la tarjeta principal a la cual ya le quité la tapa para hacerle unas reparaciones, para pegarle unas bases de los tornillos donde van a este lado, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar esta tarjeta, la vamos a sacar de aquí. Entonces aquí está la tarjeta, esta es la tarjeta, esta tarjeta está trabajando pero con ciertas fallas, ya no es reparable, ya se le revisó aquí lo que es el controlador, ya se le cambiaron los pulsadores, que son los botones prácticamente, y se le ha hecho de todo un poco, pero no se pudo arreglar. Entonces estos son los botones. Estos son los botones de nuestro ventilador. Vamos a limpiar también esto. Vamos a limpiarlo un poco. Vamos a quitar este seguro que está aquí. Pero más que todo es para que nos dé un poquito más de espacio para trabajar. ¿Ok? Entonces ya quitándolo aquí ya nosotros podemos manipular un poco mejor. Vamos a comenzar por quitar de la base, por supuesto, al motor, porque también hay que limpiar la base. Y también hay que revisar el motor en la parte interna. Ahora que ya tenemos nuestra base aquí, es donde tenemos nosotros que aprovechar para limpiar, ¿ok? Pero nos vamos a concentrar acá. Este motor utiliza balineras y vamos a abrirlo. Ya como lo ven, aquí tenemos ya abierto nuestro motor y hasta esto salió aquí, basura, está muy sucio, y vamos a tratar de darle una buena limpieza. Aquí nosotros tenemos una de las balineras y por acá miramos la otra balinera, así que está montado en balineras. Siempre hay que tener mucho cuidado con el conexionado. Aquí tenemos todas las líneas y debemos tener mucho cuidado a la hora de manipular
nuestra bobina. Antes de hacer la limpieza, asegúrense siempre de que estas fajas plásticas estén en buen estado. Estas bridas plásticas son muy importantes en nuestro conexionado. Por lo tanto, si están en buen estado, entonces no va a pasar nada, no vamos a tener ningún problema, pero si ellas están por reventarse, están quemadas, están recalentadas, se pueden reventar en cualquier momento y pueden ocasionarnos un serio problema con las conexiones. Bueno, ya casi estamos listos para empezar a armar. Entonces hemos limpiado ya todo esto, miren, hasta donde más y mejor se puede. Aquí me hace falta un poquito nada más. Pero prácticamente hemos limpiado hasta donde más alcance tenemos. Y ya prácticamente lo que voy a hacer es cerrar el motor. Y bueno, vamos a colocar el eje a donde tiene que ir. Ahí tiene que ir el eje. Y luego vamos a colocar ya la tapa en su lugar también. Vamos a colocar esto, que esté bien ordenadito. Y vamos a ponerlo aquí. Ok, ahora lo que vamos a hacer es colocar ya nuestro oscilador en su lugar. Y aquí ya tenemos nosotros en su lugar todo lo que anteriormente movimos. Pero no nos olvidemos que aquí tenemos la tarjeta y vamos entonces a ubicar la tarjeta en su lugar. Entonces vamos a ingresarla con mucho cuidado. Aquí tenemos la tapa que le dimos una limpieza y aparte de eso le hicimos esta reparación, se podría decir, para pegar prácticamente esta base que estaba reventada, estaba quebrada. También reforzamos aquí, así que reforzamos aquí y reforzamos aquí. Y esta tapa vamos a ponerla con este lado hacia los cables. Y ahí es donde hicimos la reparación y también pegamos de este lado porque estaba reventada. Ahí hicimos el refuerzo también. Y ahí ya lo tenemos armado y podemos encender aquí, y si encendemos tiene que girar nuestro motor. Miren, ahí está encendido y ahí está girando nuestro motor. Ahí está girando. Y también si ponemos a oscilar aquí, también vamos a observar la oscilación. ¿Ok? Observen la oscilación allá, de aquel lado. Ahí se ve. Ok, así que ahí tenemos nuestro motor trabajando. Ahora lo que tenemos que hacer es terminar de armar nuestro ventilador. Y es así como nos está quedando nuestra tapa. Recuerden que estaba muy sucia y ahí donde la ven ya la tenemos bastante limpia. La hemos lavado muy bien y aparte de eso también aquí hemos realizado otra reparación. ¿Ok? Porque esta base estaba totalmente quebrada. Entonces hicimos esa reparación por ese lado. Y bueno, aquí otro ángulo para que lo vean mejor. Recuerdan que estaba bastante sucio, pues ahora está totalmente diferente. Entonces la primera base que vamos a poner será la del oscilador.
Y ahora vamos a colocar nuestro motor también. Y aquí tenemos nuestro motor instalado, también tenemos el oscilador. Vamos a ubicar esta pieza. Ahí va esta pieza. Luego viene el sensor que va aquí. Y aquí es donde queda ya nuestro sensor atornilladito, ¿verdad? Entonces también vamos a darle ubicación a nuestros cables. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestros cables. Ahora ya tenemos nuestro protector aquí de los cables. Y ya miren la diferencia ustedes aquí como está de limpio. Entonces vamos a colocarlo en su lugar. Ok, ahí lo tenemos. Ahora vamos a poner el otro protector también. Sirve para redirigir nuestra ventilación para acá, para la ventana, para la salida del aire. Aquí tenemos nosotros nuestras aspas y vamos a instalarlas. Ya saben de que esta parte de acá, donde va el acople, es al lado del motor, es al lado de acá del motor, y esta parte de acá es en donde trabaja la base, ¿ok? Ahora, esto tiene que estar lubricado, tiene que estar muy bien lubricado. Miren que aquí ya hay desgaste y entonces vamos a lubricarlo. Vamos a ponerle un poquito de aceite. En la base también vamos a lubricar. Aquí nosotros vamos a introducir, ahí tiene que estar suavecito, así, y vamos a ubicarlo aquí. Entonces aquí vamos a ubicar el prisionero. Vamos a tratar de que quede acá en la parte plana. Ok, ahí tiene que estar y ahí lo vamos a apretar. Ok, así tiene que quedar. Finalmente, así es como tiene que quedar. Vamos a ubicar la base de nuestras aspas, ok. Y así, como están viendo ustedes, así está quedando ya nuestro ventilador, ¿ok? Miren la gran diferencia de lo que había antes. Ahí pueden ver ustedes cómo está quedando ahora limpio, prácticamente limpio, para que vean cómo es la limpieza y el mantenimiento. Algo que les quiero mostrar es lo siguiente. En las aspas, ya vieron esta parte de acá, estas aletas son de enfriamiento para el motor. Estas dos que están aquí ya se rompieron, están rotas. Si ustedes las ven, están rotas. Pero estas aletitas, ese es el fin, que cuando las aspas estén girando en este sentido, entonces estas aletitas forman una corriente de aire para enfriamiento del motor. Vamos a colocar entonces nuestro teclado en su lugar. Y aquí está la tapa, miren qué diferencia, ya está bastante limpia, está muy limpia para como estaba antes, todo está muy bien aquí. Entonces ya vamos a poner la tapa en su lugar. Esta tapa va de esta forma.
Bueno, así como ven ustedes ya nuestro ventilador, hemos ya colocado la base y ya tenemos también limpio nuestro ventilador completamente. Entonces, eso quiere decir de que ya nosotros podemos hacer una prueba de funcionamiento. Y miren, ahí comienza a trabajar nuestro ventilador. Ahí lo pueden ver. Y también podemos activar al menos lo que la tarjeta todavía puede trabajar. También puede activar la oscilación. Y ahí podemos ver también la oscilación. Ok, así tiene que quedar el ventilador de ustedes trabajando para cuando le hagan su mantenimiento. Así que si te gustó el video, dale un like, compartilo, suscríbete y seguí con nosotros, aquí hay más para ustedes.